El Colegio de Abogados presenta las amigas y los amigos del Colegio de Abogados e invitados. Entonces, ¿de qué manera los abogados los prueban en el expediente? De manera ideal, de manera contundente. La conclusión es la protección de la tutela constitucional, sin duda. Esa es los fines por los cuales estamos convencidos. Tenemos la función de impartir justicia de amparo. Magistrado, ¿cuál es tu opinión respecto a la reforma al Poder Judicial Federal, esta última reforma que el legislativo ya resolvió, ya se publicó, ya se aprobó? ¿Cuál es tu opinión al respecto de la reforma? Es una reforma muy importante y pues bueno, ya está en funciones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que siempre acudir a la expresión, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Modificar o morir. Y yo pienso que el Poder Judicial, cualquier reforma en términos pues concretos, tiende a mejorar en los diferentes rubros a la institución, en su estructura orgánica, en sus atribuciones y desde luego en los aspectos sustantivos y adjetivos. Entonces, la reforma constitucional tiene varios aspectos importantes que a mi parecer pues, pueden ser debatidos, pero finalmente tienden a mejoramiento de la justicia. Yo creo que si lo vemos con filosofía, siempre utilizar razonamientos lógicos y metódicos, como lo hizo la iniciativa del presidente Saldívar Larrea, si acaso por algunos pues, críticos no completos, pero tenían y tienen una finalidad que asumió el Poder Legislativo y que al final de todo beneficia al justiciable. ¿Y por qué lo digo? Vamos a hablar por aspectos parciales. En cuanto a las funciones de la Suprema Corte, ha sido una reiterada finalidad del Poder Judicial y de dentro para afuera, diría yo, del Poder Judicial, convencer al Poder Legislativo que la Suprema Corte es un tribunal constitucional y que los sistemas de control de constitucionalidad que están a su cargo, el prototipo de defensa de derechos humanos del gobernado frente a actos, juicio de amparo, en revisión, el juicio de controversia constitucional, tutela las atribuciones y facultades de los órganos cuando se ven invadidas por otros órganos, y la acción abstracta de inconstitucionalidad, pues son sistemas que al final, si lo vemos más allá del horizonte, tienden a beneficiar, a ser vigentes, a proteger los derechos humanos del justiciable. Y de esa manera, si la Suprema Corte se le mejoran, ¿verdad?, con estas reformas sus atribuciones, por ejemplo, para en una sola resolución formar jurisprudencia. Por otro lado, se le triplican las responsabilidades intelectuales, las responsabilidades, yo diría, ¿por qué no decirlo, morales y éticas, para reforzar la resolución, la deliberación, la discusión y la sentencia, porque esta y las consideraciones jurídicas votadas por 8 ministros más van a ser jurisprudencia. Esto no es ajeno a las cortes de constitucionalidad europeas y las de Estados Unidos. Con un solo precedente se genera la inmediatez de la justicia. ¿Qué pasaba antes? Bueno, pues había que esperar 4 precedentes más en el mismo sentido para generar jurisprudencia. Y la jurisprudencia como tal trae aparejada certidumbre jurídica para el gobernado.
porque si la jurisprudencia es de que la norma X es inconstitucional y el gobernado tiene un caso donde se le está aplicando esa norma, va a ir a la justicia y esa jurisprudencia va a ser aplicada por el juez y se le va a conceder el amparo por la inconstitucionalidad de la norma. Esto va a ser ahora de manera más, diría yo, expedita y pronta. Antes había que esperar a que se formara jurisprudencia y muchas veces no se formaba jurisprudencia y había otra integración, otra época de la Suprema Corte y aquel criterio quedaba anidado en el olvido porque no había una formación de jurisprudencia. Entonces, si vemos esa nueva disposición constitucional de que un solo precedente tendrá los efectos de jurisprudencia, a mi parecer esto hace la justicia inmediata. Genera certidumbre jurídica, que además la certidumbre jurídica es un principio consecutivo de la justicia. Y a mi parecer esa es una reforma importante. En el escenario que tiene que ver con algunos recursos, como por ejemplo de reclamación, el tema del recurso de reclamación contra los actos de presidencia de la Suprema Corte que desechen el recurso de revisión contra una sentencia dictada por un tribunal colegiado tiene su justificación si lo vemos desde esta perspectiva. La justicia constitucional en la Suprema Corte, dícese primera y segunda sala, en las últimas 2 décadas se convirtió en una justicia dictada en juicios de amparo directo en revisión. Se abrió el esquema porque la habilidad, obviamente, de un planteamiento idóneo de que subsistía en la sentencia dictada por un tribunal colegiado en amparo directo un tema de interpretación de preceptos constitucionales, un tema de aplicación de preceptos constitucionales, generó muchos asuntos y muchos de ellos crearon un enorme rezago. Y muchos de ellos requerían certidumbre jurídica, que las sentencias de tribunales colegiados quedaran firmes. Y eso no era posible, sino que hasta llegados los turnos de los asuntos se estuviesen generando los criterios. Esto podemos de alguna manera ponerla en el fiel de la balanza. Alguien diría, pero es que la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, que resolviera. Pero en amparo directo, las resoluciones de la Suprema Corte y los criterios que se dictan en amparo en revisión directo no son lo mismo que en el amparo indirecto. Los criterios que se dictan en el amparo indirecto en revisión por la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de tratados internacionales, sobre la inconstitucionalidad de normas federales y cuando reasume jurisdicción originaria de leyes locales, son criterios que llegan a ser jurisprudencia y generan, como lo dije anteriormente, certeza y la inmediatez de la justicia constitucional para el que le beneficia. Por otro lado, aun cuando las resoluciones de la Suprema Corte, cuando se erige como tribunal constitucional, no sean favorables al gobernado quejoso, sí generan certeza porque reafirman la norma y el ejercicio de la norma por la autoridad. Y el reafirmar y ejercer la autoridad, esa función pública, también tiene que ver con los derechos humanos de los justiciables. No necesariamente de los que fueron al juicio de amparo, sino los que están prestos para que esa norma y esas atribuciones que conlleva en sí un servicio público se aplique y no se paralice. Entonces, en ese sentido, a mi parecer también, la eliminación del recurso de alguna manera pretende generar asuntos que verdaderamente en forma objetiva, racional, sean del nivel del amparo directo en revisión y no un cúmulo de asuntos que no lo eran en amparo directo en revisión. Entonces, es obvio que se le revierte al presidente de la Suprema Corte el ejercer el alto sentido de responsabilidad que tiene para desechar una revisión en amparo directo por las verdaderas razones, como siempre se dice, del derecho y de los hechos que está enjuiciando. No se trata de un tema de un tribunal constitucional, dícese la Suprema Corte. Se trata de un tema que tiene que tener terminación
en el dictado de la sentencia del tribunal colegiado. Y eso es generar certeza jurídica, en mi opinión. En el tema que tiene que ver con los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, pues había temas que habían evolucionado ciertas disfuncionalidades, hay que aceptarlo con toda honestidad intelectual, como, pues, por fortuna, una minoría de casos, pero existentes, de nombramientos interactuados. Y ahí el fiel de la balanza, desde luego, se fue a lo que se llegó a considerar excesos. En mi opinión, me parece que la reforma que tiene que ver para eliminar la posibilidad de nombrar a familiares, cruzar nombramientos entre titulares de juzgados de distrito, de tribunales de circuito, pues es una reforma que va a salvar algo que no debe ser del nivel y el ejercicio de un juzgador, porque eso genera incertidumbre, genera desconfianza en los valores y en las virtudes del juez, que siempre tienen que ser, obviamente, virtudes de justicia, virtudes de templanza, de equidad, virtudes de imparcialidad, hasta en su propio acto de designar a sus colaboradores por sus méritos y no por influencias externas a los propios méritos. Entonces, me parece que eso va a generar, por supuesto, también una reconformación de la carrera judicial. Yo ya había sostenido en infinidad de participaciones y concursos para consejero de la Judicatura frente a la Suprema Corte la necesidad de que se reestructurara la carrera judicial. Y por fortuna, con todas estas vicisitudes, estas reformas, pues ya va a haber una ley federal de la carrera judicial, lo que va a significar controles, certidumbre jurídica para el ingreso, para la permanencia y para los ascensos en la carrera judicial, que no eran insalubres, por decir una expresión, porque yo soy, y no lo digo como una presunción, yo me considero de carrera judicial, no tengo ninguna, por decir, forma que se pueda señalar que algún político me nombró actuario en 1976 o secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte en 1980 o juez de distrito en el 84 o magistrado en el 88 porque soy amigo de X o Z político, del Poder Legislativo o del propio judicial. Es producto de algo que es real, la carrera judicial es real. ¿Qué va a suceder? Se va a perfeccionar. Y regreso a la respuesta, las reformas es reformarte o morir. ¿Y qué mejor para una institución con una estructura donde estamos, por decir una expresión, arriba de las funciones de los seres humanos, de sus funciones y sus tareas cotidianas? Arriba, porque el Estado te designa, te valida por la idoneidad de tu tarea, la probidad y honestidad de tus decisiones, y desde luego te legitima o deslegitima en función de lo que hagas bien o mal. Entonces, en esa tesitura, a mí me parece que perfeccionar la carrera judicial, por cierto, el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, va a participar en esas pruebas para los ingresos, para la permanencia y para el ascenso dentro de la carrera judicial. Los otros temas que tienen que ver con el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal para ejercer ciertas atribuciones que tienen que ver con la disciplina, vigilancia de los magistrados y jueces, pues son temas muy álgidos y son temas que pues a más de uno de extraños y propios les rasga las vestiduras, pero son necesarios. Claro. El ejercicio del ser humano en una función cotidiana y en una función de impartir justicia, en digamos, piso de arribita, tiene que ser más de supervisión, más de control, y yo estoy de acuerdo con la reforma de esa naturaleza, siempre y cuando, obviamente,
se conceden los recursos que tienen que ver para defenderte frente a resoluciones o actos que por supuesto pienses que están alejados de legalidad o de constitucionalidad y que tengan que ser resueltos por la superioridad. Una suspensión, una amonestación pública, un cese, tienen que ser materia de actos graves, pero actos probados. Y ante la mínima duda, pues la ilegalidad puede ser el referente que obligue a un juzgador también a defenderse. Y la existencia de un recurso idóneo, pues es obvio también, es por la estabilidad. Y ahí vamos a caer en otro principio clave en los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Me refiero a la independencia judicial. No una independencia que tiene que ver con la institución. El Poder Judicial independiente de los otros poderes. Sí, solo sí. Porque la Constitución lo dice, porque en función de eso, ¿quién va a hacer valer la independencia? Pues es el elemento humano, es la estructura humana. Entonces ya estamos dentro de la independencia, no del individuo juzgador, nótese, estamos en presencia de la independencia del justiciable, porque la independencia es una garantía de que el juez o juzgador o juzgadora están obligadas a aplicar el derecho, a analizar exhaustivamente los hechos. Cada hecho es un acto de justicia que clama el justiciable y cada hecho hay que analizarlo exhaustivamente para con mayor facilidad hacer la individualización adjetiva o normativa y como consecuencia dictar la sentencia. Entonces cada una de esas atribuciones hay que ser muy cuidadosos. Entonces pienso yo que al final de todo, sin perderme mucho en este último tema, podría decir yo que todas las reformas, incluyendo las que le dan atribuciones para emitir acuerdos generales del Consejo, tienen una finalidad, a mi parecer, virtuosa. El Colegio de Abogados presentó